Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos o decimos: Abba, Padre. Esa palabra no fue traducida, no tiene una traducción propia desde el griego al español. Por eso la pusieron tal cual, Abba, o papito, o papacito. Es una palabra muy cariñosa y tierna de un hijo hacia un padre, por lo cual clamamos papito. El Espíritu mismo dice: da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora miren la evidencia. Si es que padecemos juntamente con Él, ahí ya no nos gustó mucho. Si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y concluye el versículo 18, nuestra porción de hoy. Teniendo esto como base, que somos hijos de Dios y que tenemos que sufrir juntamente con Él, entonces, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Este capítulo 8 de Romanos, que ha sido muy expuesto, que tiene una variedad de temas, de verdad que nos daría para estar varios domingos tratando en porciones este capítulo 8, es una gloriosa respuesta a lo que el apóstol Pablo se planteó y nos planteó en el capítulo 7. Porque en el capítulo 7 se describe la terrible condición del hombre que está en su vida, en su carne, en su forma de pensar, en su forma de vivir. El capítulo 7 está lleno de confusión, está lleno de conflictos internos que todos nosotros vivimos. Cuando llegamos a la luz, en la luz se descubre nuestra imperfección. Cuando estamos en el Señor descubrimos exactamente lo contrario a lo que cualquiera puede pensar. La luz refleja cuál es nuestra verdadera condición y entramos por las bienaventuranzas. Por eso la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque cuando llega la luz a nosotros se descubre qué pobres que somos. No tenemos nada para entrar al cielo. Y seguimos avanzando y esta misma luz refleja nuestro carácter. Y la segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué es bienaventurado llorar? Porque reconocemos nuestra condición, que no podemos. El apóstol Pablo, esta misma bienaventuranza, la segunda de llorar, la describe de esta manera en el capítulo 7. Y ahí podríamos entender bien esa bienaventuranza. Mire, vayan al capítulo 7, por favor, del versículo 19 en adelante algunos versos, para que vean cómo llora el apóstol Pablo. Y vamos a entender por qué el capítulo 8 es la respuesta a esto. Romanos capítulo 7, entonces, versículos del 19 en adelante. Dice él: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el espiritual, me deleito en las cosas de Dios o en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente,
que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y miren, o lean las lágrimas del apóstol, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Wow, ahí está donde el apóstol plasma su lágrima. Bienaventurados los que lloran, porque él ha recibido la luz de Cristo en su vida, pero se da cuenta que hay otra ley en sus miembros, que él quiere adorar a Dios, que él quiere servir a Dios, que él quiere ser fiel a Dios, que él quiere contribuir a Dios, pero se encuentra que sus miembros se lo impiden plenamente. Ve pasar los pensamientos, ve pasar los deseos y todas las cosas que todos los seres humanos tenemos. Y el problema sería, es que si pasa, ¿qué sería de nosotros si nos ponemos en el supuesto que le damos libertad a la ley de nuestros miembros? Si hacemos un evangelio atractivo, entonces en vez de estar el culto a las 11, ¿por qué no nos vamos de paseo mejor? O ¿por qué no hacemos cosas más entretenidas? Pastor, usted es muy dramático, siempre está hablando del pecado y siempre está hablando de la gracia, y ya se volvieron monotemáticos, siempre de la salvación, la gracia. Cambiemos de tema, si la gente quiere oír otras cosas también. Quiere que le diga a la gente que es linda. Quiere decir que sigan como están y que Dios va a ser igual misericordia al final del camino. Entonces, encontramos esta ley en nuestros miembros que de no mediar la intervención del Señor en nosotros, estaríamos condenados a una triste condición y no disfrutaríamos los privilegios que tenemos en el presente. Y esto pasa porque el hombre se enajena de Dios. Le gusta la religión, y vamos a hablar en el círculo evangélico, le gusta el evangelio, o es parte del evangelio, o nació en el evangelio. Pero siempre ha visto está disociado lo que es la persona del Padre. Y no ve a Dios como Padre, lo ve como Dios. ¿Quiénes fueron estos que vieron a Dios como Dios y no como Padre? Los judíos. De hecho, los judíos, ellos a través de los siglos, de la historia, ellos siempre se les enseñó que Dios era único, pero ellos no lo podían llamar Padre. Ellos conocían la ley, conocían la religión, conocían todo, pero no conocían a Dios como Padre. Por eso que cuando viene Jesucristo, hablando de un Dios que es un Padre, ellos, este Señor está raro, decían, no puede ser. Enséñanos a orar, y él decía, Padre nuestro, y siempre mostró a Dios como un Padre, diciéndole a la gente, ustedes están huérfanos, ustedes no tienen un Padre. Ustedes no quieren tener un Padre, ustedes quieren tener un Dios que les solucione los problemas. Pero ustedes no quieren tener una relación de un hijo con un padre o un padre con un hijo, que es muy diferente. Pues bien, lo que ha venido a hacer el Señor Dios es abrirnos un camino para que nos abracemos al Padre y nosotros pasemos a ser hijos y no huérfanos. En el capítulo 8, lo que va a hacer entonces el apóstol, con la iluminación del Espíritu en su vida, es revelarnos que este problema del capítulo 7, la única solución está en que seamos hijos de Dios. Por eso que el apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos salvos, de que seamos sanados de la joroba, de que se me solucionó el problema. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y esa es una exclamación, ¿cuál amor? Porque hay diferentes tipos de amor. Mira cuál amor te ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso no es solo un título. Cuando dice llamados, está diciendo una condición jurídica, que han sido inscritos en la libreta de Dios. Por eso que no es cualquiera se puede decir yo soy hijo de Dios. De hecho, el mundo, todos piensan que son hijos de Dios. Los que no son ateos, por cierto. Pero todas las religiones llegan a Roma, dice, o todos los caminos llegan a Roma y todos son hijos de Dios. Pero eso no es verdad.
No todos son hijos del Señor. Entonces, en el capítulo 8, para los que son hijos de Dios, si usted toma su Biblia, el capítulo 8 comienza diciendo algunas cosas bien importantes. En el versículo 1 dice que para los que son hijos del Señor, ninguna condenación hay en ellos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero ¿cómo sabemos que están en Cristo Jesús? No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, este capítulo 8 también termina con otra condición maravillosa de los hijos del Señor. Primero, no hay condenación y segundo, no hay ninguna separación. El versículo 38 y 39 dice así: por lo cual estoy seguro entonces, cuando usted es hijo del Señor, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Parte diciendo, no hay condenación, termino diciendo, no hay ninguna separación, estamos unidos a Él. Y en el medio de estas dos declaraciones hay una tercera declaración maravillosa, que para los que están en Cristo no hay condenación, no hay separación, y ahí dice, no hay ninguna derrota. O sea, no tendría por qué ser derrotado. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es maravilloso. Pero ¿se dan cuenta ustedes ya que es una gran promesa del Señor, pero que no es para cualquier persona? Ni siquiera lo puedo tener como pancito de vida, ni en un tratado, ponerlo en un tratado y salir a repartirlo. Somos más que vencedores en Cristo. No es una bandera de lucha, no es una encíclica de guerreros, nada, no. Está reservado para hijos, para hijos, para hijos. ¿Es posible, entonces, y esto es una pregunta, que se pueda producir en la vida del cristiano esta condición? La respuesta es sí, pero ¿cómo sería posible? Si luchamos con nuestro propio pensamiento y hacemos nuestras las palabras del apóstol Pablo que dice, miserable de mí, porque no se me hagan, se le han venido pensamientos, ¿cierto? Cuando no funcionan las cosas queremos cortar la cabeza, cuando algo no funciona bien, cuando el jefe se nos atraviesa, todo y como que nos baja todo eso y dice, ay, pero no parezco hijo del Señor. Entonces ahí decimos, miserable de mí. Ahora no lo tengan como excusa, po. La hermana Sirley va y le tira un jarrón al hermano Jonathan y todo, y después, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dirán, no. Eso es bien sencillo, ¿no? Eso es como un escapismo. No, no es así. Dice Spurgeon, o decía Spurgeon, ¿verdad? El gran predicador. Dice, quizás debiéramos de considerar el otro lado de la moneda o la otra cara de la moneda, decimos nosotros. Toda esta condición es para gente que está en Cristo entonces. ¿Y cuál sería la condición de no estar en Cristo? ¿Cuál sería la condición? Hago bien la pregunta. El que está en Cristo, no hay condenación en él. ¿Y cuál sería la otra condición? Aquel que no está en Cristo entonces. Si no está en Cristo, entonces, ¿para ti qué hay? Si el que está en Cristo no hay condenación, ¿qué pasa para el que no está en Cristo? Hay condenación. Si no estás en Cristo, si no está Cristo, entonces, ¿a través de qué vamos caminando? Lo decía el capítulo 7, en pos de nuestra carne, en pos de nuestros pensamientos, en pos de nuestros deseos. Y así de sencillo, está en Cristo, no hay condenación, no hay separación y hay victoria. Si no está en Cristo, es todo lo contrario. Está separado de Dios. Hay condenación, no hay vida de Dios. ¿Y cómo podemos estar en Cristo entonces?
Y esto es lo que va a desarrollar el apóstol Pablo en el capítulo 8. ¿Cómo podemos nosotros estar en Cristo? ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo? ¿A través de la religión? ¿A través de prácticas piadosas? ¿Y qué hay si tenemos una religión y si tenemos prácticas piadosas, pero hay un pecado morando en nosotros? ¿Cómo combatimos ese pecado? Porque les recuerdo o reitero, el apóstol Pablo está diciendo: miserable de mí, porque hay un pecado que mora en mí, o sea, habita conmigo. ¿Ven? Nos podemos poner una corbata, tomar una Biblia, pertenecer a una congregación, pero la realidad es que hay un pecado morando en nosotros. Todos los días nos va a acompañar hasta que nos vamos de este planeta. Entonces, ¿cómo podría ser posible? Los israelitas tuvieron religión y tuvieron la ley de Dios, del Dios verdadero, pero ellos siempre vivieron como huérfanos. ¿Por qué? Porque a ellos se les prohibió siempre llamar a Dios de Padre. Miren, para comprender en mayor grado lo que quiero compartirle hoy de la paternidad de Dios, tenemos que entender qué es lo que es una persona que está huérfana, que no tiene padre, que una persona que está alejada de la paternidad de Dios. La definición dice, una de las definiciones es que es una persona que no tiene, que está ausente de sus progenitores, ya no tiene a sus progenitores. Pero también hay otra connotación, y esto es más cercano a lo que el apóstol está diciendo. Es falto de alguna cosa, en especial de protección y afecto. Cuando no hay paternidad, hay una persona que está falto de protección, falto de afecto, le faltan cosas, le falta cobertura, está solo. Entonces, en el capítulo 8 lo que va a tratar el apóstol es justamente enseñarnos cómo es la paternidad de Dios, para que sintamos la protección, para que sintamos ese afecto. Y parte hablándonos primero del afecto y luego de la protección. ¿Por qué? Porque quiere que nos sintamos como hijos y no como huérfanos. Que usted viva como hijo, no como huérfano. Que no reemplace la paternidad de Dios por una religión. Que no reemplace la paternidad de Dios por un estilo musical. Que no reemplace la paternidad de Dios por una forma de culto. Que no reemplace la paternidad de Dios por la liturgia. Que usted puede y debe ser hijo del Señor las 24 horas del día. Que toda su vida es ser hijo del Señor. Como bien decía la hermana Priscila, nosotros no somos cristianos seculares. Nosotros somos cristianos en todas partes. No sé si ustedes han escuchado que dicen, hay música cristiana. No hay música cristiana. Hay cristianos que cantan música. ¿Ya? No hay políticos cristianos. No, son cristianos que son políticos. Es diferente. La condición de cristiano, de hijo del Señor, no cambia con la acción que realiza. Entonces usted tiene que ser cristiano, tiene que ser hijo de Dios en todo lo que hace. No solo en el culto. Porque yo me he encontrado personas con cara de limón en la vida. Cara de limón, no sé si le ha pasado que le salta una gota de limón a los ojos, así usted se arruga todo. ¿Ha encontrado gente con cara de limón? ¡Uy! Siempre cantan esa canción. ¡Uy! No me gusta cómo lo hacen. ¡Uy! Las luces. ¡Uy! Las cámaras. ¡Uy! ¡Ay! Puro limón. Pero de vida, de paternidad de Dios, nada. De afecto fraternal, nada. Añadida al conocimiento. Hay gente llena de conocimiento. Entonces, por el conocimiento rechaza a todos los demás. Y cuando la Biblia dice, añadida al conocimiento, virtud. Entonces, tenemos que comprender. ¿Sabe por lo que pasa esto? Porque vivimos aislados. Nos sentimos solos. Nos sentimos, como alguien dijo por ahí, la última bebida en el desierto. Así como lo último. Somos hermanos, somos hijos, pero tenemos que comprender cómo funciona esto. Entonces, vamos a encontrar en esta porción que les leí hoy día, dos decretos supremos. Porque el único que puede hacernos hijos del Señor es un Padre soberano y misericordioso. Y Él es el que decreta, no es que dice, los que decretan, bueno, el único que puede decretar es Dios.
sus decretos son supremos, porque Él es poderoso, es todopoderoso y Él es un Padre celestial. Entonces yo les voy a invitar a que dividamos esta porción en dos partes. Primero, veamos que el Padre hace un decreto y nos adopta como hijos. Que la única condición para ser hijo del Señor es que el Padre dé un decreto. Que no hay otra manera. Que el soberano, que el eterno, que el magnífico dé un decreto a nuestro favor y nos inscriba en la familia de Dios. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ese mismo Padre, aparte de habernos hecho sus hijos, Él hace otro decreto. ¿Y cuál es el decreto? De compartirnos su gloria. Entonces, uno es hacernos hijos y dos, compartirnos su gloria. ¿Qué nos imaginamos cuando venimos a Dios? ¿Qué se imagina usted de Dios? O sea, ¿qué se imagina usted de la eternidad? Y esto nos va a mencionar la palabra del Señor. Veamos lo primero, cómo el Padre nos adopta como hijos suyos. Respondiendo a la gran problemática miserable de mí. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados, ahí hay una evidencia. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Me está hablando de una relación directa entre el hijo y papá o el papá y su hijo. Una relación directa. Para que cambiemos nuestra manera de pensar, como dice Romanos capítulo 12. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Y el problema que tenemos como hijos es que vivimos como huérfanos, aislados de la paternidad de Dios. Siempre las personas no disfrutan de esta paternidad porque se sienten ajenos a su propia identidad. Hay un ejemplo muy gráfico en esto, que lo encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan de Jacob y Esaú? Los dos hermanos. Jacob, en Génesis capítulo 25, nos señala que el relato nos dice que su padre amaba más a Esaú que a Jacob. Entonces, como él sentía que su papá, Jacob, sentía que su papá amaba más a Esaú, ¿qué quiso ser él? No quiso tener un padre, no quiso ser padre, él buscó otro refugio. Buscó refugio en la mamá. No estoy hablando de división familiar, solo quiero que entienda el concepto. Primero, Jacob era hijo de Dios, Jacob era hijo de Isaac, sí lo era, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentía él? Parte el relato diciendo que Jacob amaba más a Esaú que a Jacob. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué va a hacer alguien que ve que hay otro referente al cual aman más? ¿Qué hace la persona cuando ve que hay alguien que ama más a otra persona? ¿Qué hace? Jacob quiso ser como Esaú. Quiso hacer todo como Esaú. Quiso vestirse como Esaú, quiso tener el aroma de Esaú. Pero ¿qué fue? Un implantador. No fue Esaú, no quería. Y no tenía que ser Esaú, tenía que ser Jacob, pero Jacob como hijo. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque así vivimos a veces la vida de la fe. Queremos ser como otro. Queremos ser como el hermano, queremos ser como el otro. Y siempre buscamos referentes y no somos nosotros mismos. Hasta que Dios se encuentra con Jacob. Y Dios le dice, tú eres Israel, tú eres un príncipe de Dios. Y le dio su verdadera identidad. Tú siempre has sido mi hijo. Esto es lo que pasa con la iglesia. Eso es lo que pasa con muchos de nosotros a veces. Lo que sucede es que vivimos como huérfanos. Vivimos en una identidad que no tenemos. Vivimos amarrados a una religión y no somos hijos.
Pero en esta palabra el Señor quiere decirnos que hay una paternidad. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y Él ha decidido adoptarnos a nosotros, a mí. Yo con todos mis miles de defectos, con todos mis fracasos, con todos mis errores, con todas mis trancas, con todo lo que llevo, la mochila que tengo en mi espalda, Él me ha mirado y me dijo: Fernando, yo te voy a inscribir y tú vas a ser mi hijo. Te adopto como mi hijo en la familia del Señor. Yo no quiero que seas Paul Washer. Yo no quiero que seas MacArthur. MacArthur es mi hijo, Paul Washer es mi hijo, pero también tú eres mi hijo. Tú eres Fernando Falco, no te compares con nadie. Tú has sido inscrito en la familia del Señor y yo quiero tener una relación contigo. No vivas como miserable, vive como hijo. Has sido inscrito en la familia del Señor y yo tengo dones para ti, yo tengo cobertura para ti, yo tengo bendición para ti. Con tu nombre, como tú te llames. ¿Cómo se llama usted? Nicolás. Usted no tiene que ser como yo y ojalá que no sea como yo. Usted, Nicolás, puede tener una relación personal con papá y papá lo inscribe en el libro y Nicolás va a recibir las bendiciones de Dios como Nicolás. Y Nicolás va a ser Nicolás siempre, pero va a tener un padre. Y usted también puede tener un padre. No viva como huérfano. No viva anclado a otras personas. No se compare con otros. Cuando vemos tremendos congresistas, cuando vemos tremendos mensajeros y nos miramos nosotros nuestras limitaciones, ¿qué podemos decir? Mejor renuncio. O podemos decir: papito, dame los dones a mí que yo necesito, que yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Trabaja en mi vida también. Y Dios le dijo al usurpador Jacob: tú ahora vas a ser un príncipe. Vas a ser un príncipe. No hemos recibido un espíritu de esclavitud entonces, para estar otra vez anclados a la ley, a la forma, a la religión. Hemos recibido un espíritu glorioso. Porque la ley, por sí sola, sin esta adopción que nos habla la palabra, es infructuosa. De hecho, el texto dice que la ley es débil para ser hijos. La ley solo dice que tú no eres hijo, que tú no mereces nada. Eso dice la ley, que tú eres pecador. Entonces la ley es débil para ser hijos. Entonces nos preguntamos: ¿y cómo puedo ser hijo entonces? ¿Cómo puedo ser hijo si no es la religión, no es la ley? La ley solo descubre que no merezco nada, que soy miserable de mí. Entonces, ¿cómo soy hijo? Dice Paul: la ley es débil para nosotros debido a que nosotros somos débiles para ella. Y pone el siguiente ejemplo y así lo podemos entender. Dice: el sol no le puede dar luz a un ojo ciego. No porque sea impotente, sino simplemente por la incapacidad del sujeto de ver el brillo que cae sobre él. ¿Qué está diciendo? Imagínense que yo soy ciego y me pongo frente al sol. Y el sol brilla para mí, pero igual aunque esté brillando, ni siquiera me pongo gafas porque no me hace nada la luz. Por muy potente que sea la luz, no me provoca. Estoy ciego. Pero cuando usted es hecho hijo del Señor, lo primero que hace Dios es abrirle su vista para que usted comprenda que frente a usted no tiene una ley, no tiene una religión, tiene a papá para acobijarlo, para hacerlo su hijo. Quiero ir terminando. El Padre no solo tiene una relación con nosotros como hijos y nos inscribe, sino que el Padre nos da y nos hace ser herederos de su gloria. Y eso es maravilloso. Dice el 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No solo usted ha sido hecho hijo de Dios por decreto, sino ahora el Señor le da una heredad. Pero ¿cuál será esta heredad? Y de esto se toman muchos incautos que enseñan cualquier barbaridad y le prometen a usted o prometen a las multitudes cosas materiales, que le va a ir bien, y lo anclan la vida de las personas a la materia y al exitismo de este mundo. Y prolifera ese evangelio liviano que le promete cosas materiales, porque diciéndose ahora somos herederos, decreta, di la palabra y vas a tener todo. ¿Y qué le decimos a la hermana que está enferma de cáncer? ¿Y qué le decimos al hermano que está en crisis? ¿Y qué le decimos al hermano que está sufriendo? Al hermano que está luchando cada día. ¿Qué le decimos a las congregaciones que son pequeñitas? ¿Qué le decimos a los hermanos que van sufriendo en el camino? ¿Cómo le decimos eso? ¿Acaso Dios no los ama? ¿Acaso no son hijos del Señor? ¿Quién ha equivocado el mensaje del evangelio? Cuando acá me está diciendo que somos herederos y coherederos con Cristo. Que no solo hemos sido inscritos en el libro de la vida del Cordero y somos hijos de Dios, sino que somos coherederos de Él. Pero entendamos cuál es nuestra herencia. ¿Cuál será la herencia de la cual el Señor nos ha dado? Tendríamos que irnos al principio. Un hombre perfecto, hecho a la imagen del Señor, con vestimentas de luz, con comunión, un hombre que hablaba con Dios, un hombre que tenía la cobertura de Dios, un hombre que no moría, un hombre que disfrutaba del bien del Señor, disfrutaba de la gloria del Señor. Pero Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor, todos están en negro, no pueden disfrutar de la cobertura del Señor. Entonces, ¿cómo yo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo podría saber que soy hijo del Señor? Y la palabra me está poniendo como condición que el Espíritu da testimonio a mi espíritu y ahí quedo. Pero si yo estoy alejado de la gloria de Dios, si yo estoy en tinieblas, yo estoy lejos del Señor, entonces ¿cómo podría comprender esto? De no mediar la intervención amorosa del Padre, que no solo me inscribe legalmente, sino que Él viene con su Espíritu y me abraza y me pone en su pecho y me comparte su gloria. Me dice, mi hijo eres tú. Y me comparte, me viste con vestimentas de salvación. Me rodea de favores y misericordia. Me da la mano y puedo decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque mi papá me lleva de la mano. Tengo una cobertura. En los días más tristes de mi vida, el Señor estuvo a mi lado. En el día que me faltó, Dios proveyó. En el día que me enfermé, Dios me dio la fortaleza. Y podrá estar arrastrando una enfermedad incurable y siente la poderosa mano del Señor que está ahí. Yo voy contigo, hijo. Yo voy contigo, hija, porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Yo no quiero que te ancles a este mundo, yo quiero que te ancles a la eternidad. Y dice el apóstol Pablo, y termino, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿cómo no leyeron esto los que predican prosperidad, los que predican dinero, los que predican un evangelio? ¿Cómo no leyeron esto? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Muchos le proclaman un evangelio sin lágrimas y sin sufrimiento. ¿Y sabe lo que están transformando las iglesias? En un hospital de huérfanos. Un día entró un señor a un hospital de huérfanos
y camina por el hospital y nota que hay muchos guaguitas y todo, y ninguna guagua llora. Le llamó la atención y dijo, ¿y por qué las guaguas no lloran? Y le preguntó al doctor, ¿por qué las guaguas no lloran? Mire, que cuando ellos nacieron huérfanos. Y como lloraron y nadie los atendió, dejaron de llorar porque no sirve de nada que lloren. Entonces ellos ya saben que no tienen que llorar porque nadie los atiende. Dejaron de llorar. Así hay iglesias que han dejado de llorar. ¿Por qué? Porque tienen una religión. Porque se conforman con la materia. Porque se conforman con la distracción. Pero nosotros lloramos, sufrimos, gemimos y decimos, miserable de mí, me gustaría agradarte, me gustaría ser tu hijo, me gustaría ser un mejor, pero aquí me encuentro miserable de mí. El apóstol dice, pero tengo por cierto que las aflicciones que voy pasando, que las lágrimas que voy derramando hacen que papá venga en mi auxilio. Porque cuando el bebé llora, la mamá corre a socorrerlo, el papá corre a abrazarlo hasta que lo calma, porque siente los brazos de papá. No somos huérfanos, tenemos un padre y nuestro padre ha decidido adoptarnos y darnos todo su amor. Yo no sé por qué caminos usted esté pasando o tenga que pasar, y tal vez va a tener que derramar lágrimas. Pero sepa que el Señor Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, porque somos hijos del Señor.